Bueno, vamos con el 4.1, Guerra de Sucesión Española, Sistema de Utrecht y Pacto de Familia. Yo aviso para los que no estén siguiendo los vídeos que no pienso repetir otra vez esto. Lo que yo haya visto estos días, estoy haciendo un sacrificio, podría estar tranquilamente tocándome el bolo en mi casa porque estoy de baja, pero estoy intentando hacer un esfuerzo por vosotros. Si no lo aprovecháis ya es vuestro problema. Pero esto ya está dado. Los que me estáis escuchando se lo comentáis a los otros, que esto parece misa, que siempre se regaña al que va por el que no va. Pero avisarles a los compañeros que no pienso repetirlo en clase. Yo cuando vuelva se lo pienso decir. Que eso que quede claro. Encima que estoy aquí echando un rato, no pienso volver a repetirlo. Bueno, la guerra de sucesión de 1701 a 1713. Ya vimos en el epígrafe anterior que Carlos II muere sin descendencia y tenía dos candidatos para elegir, el archiduque Carlos de Austria y Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, y que finalmente Carlos II elige a este, que una vez muerto Carlos II en 1700 va a ser coronado Felipe V. Acaba así la dinastía de los Habsburgo y comienza la dinastía de los Borbones en España. Sin embargo, el emperador de Austria, Leopoldo I, respalda a su hijo, el archiduque Carlos, y no acepta el testamento de Carlos, con lo que va a apoyar a su hijo, al archiduque Carlos, para intentar ser rey de la monarquía. Y prácticamente en pocos años comienza una guerra que se va a extender por toda Europa. Es una guerra en una doble dimensión, a nivel peninsular y a nivel europeo. A nivel europeo, Felipe V es visto por algunos, por Austria, Inglaterra, Provincias Unidas, como un peligro de una posible unión dinástica entre Francia y la monarquía hispánica, puesto que Felipe V era el tercero en la línea de sucesión a Francia. Podría ser posible que murieran los miembros de su familia que estaban por delante de él. Lo que va a hacer que tanto Provincias Unidas, Inglaterra, Portugal, Saboya decidan apoyar al candidato austriaco. Además, en la península, los reinos de la Corona de Aragón, que al principio habían jurado obediencia a Felipe V, se desdicen de este juramento y deciden apoyar a Carlos, porque la familia Habsburgo había sido siempre muy partidaria de respetar las leyes propias de cada estado, sus constituciones. Sin embargo, los Borbones eran famosos porque en Francia habían acabado con los fueros propios de distintos territorios como Borgoña, Languedoc, Bretaña, Normandía, y los habían asimilado a las leyes francesas, y pensaban que aquí en la monarquía podía pasar algo parecido, y que como Castilla era el referente, se vieran sometidos a las leyes castellanas. Por tanto, los reinos de la Corona de Aragón deciden apoyar al candidato autracista, a Carlos, porque los Habsburgo siempre habían respetado sus leyes. La guerra va a tener diferentes resultados en Europa, ¿vale? Bueno, ahí está un mapa para que veáis más o menos cómo es la guerra. En amarillo, los aliados en contra de los Borbones, y en violeta, Francia, la Corona de Castilla, y luego los territorios que se controlan en Europa. La guerra va a tener diferentes resultados a nivel peninsular y a nivel europeo. En la península, las tropas castellanas, con ayuda francesa, van a vencer a las tropas austracistas, reforzadas con miembros de la Corona de Aragón. Los vencen en 3 batallas famosas: Almansa, Brihuega y Villaviciosa, y terminan entrando en Barcelona el 11 de septiembre de 1714, que es el fin de la guerra aquí en la península. Para esta victoria, además, en la península, fue un hecho importante que el archiduque Carlos, como consecuencia de la muerte de su hermano José I, emperador de Austria sin herederos, es nombrado él a sí mismo emperador. Y en ese momento, tanto Inglaterra como las Provincias Unidas deciden no apoyarle en sus aspiraciones a la corona española. ¿Por qué? Que sería rehacer el imperio de Carlos V. Y claro, tampoco están, o sea, no les gusta
que por un lado no les gustaría que Francia y España quedaran en un único país, pero tampoco volver a lo antiguo del imperio de Carlos V. Ni una ni otra cosa. Así que deciden dejar de apoyar a Carlos. A partir de ese momento es prácticamente imposible que venza la guerra a nivel peninsular. A nivel, sin embargo, europeo, la victoria es de los contrarios a los Borbones. Vencen los aliados en contra de Francia y Castilla y van a forzar a los perdedores a la firma de dos tratados: el Tratado de Utrecht y el Tratado de Rastatt. En estos tratados se acuerda que Felipe V va a ser reconocido por todas las potencias europeas como rey de España y de Indias, pero renuncia a cualquier posible derecho a la corona francesa. Es decir, renuncia a que si hubiera podido ser rey de Francia, a poder ser rey de Francia. Además, se decide que va a tener que ceder todos sus territorios, todos los territorios que tenía en Europa. Por este tratado de Utrecht hay una serie de consecuencias territoriales. En primer lugar, a Inglaterra, al Reino Unido de la Gran Bretaña, a partir de 1712, se le cede Gibraltar y Menorca. Por otro lado, al Reino de Saboya, recién nombrado Reino de Saboya, se le entrega la isla de Sicilia. Y a Austria, candidato Carlos, que había sido nombrado emperador, pues se le concede Cerdeña, Nápoles, Milán, Luxemburgo y los Países Bajos españoles. Es decir, todos los territorios extrapeninsulares que tenía Carlos II se pierden tras la guerra de sucesión. No los pierde España, que muchos libros ponen España perdió. España no perdió nada porque España no existía. Esos territorios os recuerdo que eran reinos o territorios independientes que dependían únicamente del mismo señor. Pues es el señor, en este caso Felipe V, el que ha recibido la herencia de Carlos II, es Felipe V el que los pierde. ¿Los españoles perdimos algo? No, porque no eran nuestros. Para ser algo debían ser tuyos, pero como no eran nuestros, ¿vale? Eran independientes. Con lo tanto, España no pierde nada. El que pierde es el rey. Además, también se firman dos acuerdos comerciales con el Reino Unido. En uno se cede lo que se llama el navío de permiso al Reino Unido, que es el derecho a comerciar con las Indias españolas. Hasta ese momento estaba prohibido que ningún barco inglés comerciara de forma legal. El contrabando existía, pero de forma legal. Pues se permite a partir de ese momento que un barco de 480 toneladas comercie en las Indias españolas, en América. Y el asiento de negros, que también concede a los británicos el monopolio de la venta de esclavos negros en los territorios coloniales españoles americanos. A partir de ahí, una vez se termina la guerra, la gran obsesión de Felipe V es recuperar fundamentalmente los territorios italianos perdidos en la firma de los tratados de Utrecht y de Rastatt, y también recuperar los territorios quitados, cercenados por el Reino Unido a Gibraltar y Menorca, fundamentalmente. Para ello, España, porque ya sí podemos hablar de España, va a firmar distintos acuerdos con Francia. Al fin y al cabo, los reyes son primos. Por eso a los acuerdos entre Francia y España, entre primos, se les conoce historiográficamente como los pactos de familia. El primero de estos pactos de familia se firma en 1733. Es un pacto secreto que se le llama Tratado de El Escorial. Aquí se acuerda el respeto territorial mutuo. Había habido fricciones entre España y Francia porque la verdad es que Felipe V se vio traicionado por su abuelo en la firma de los tratados de Utrecht y Rastatt. Las cesiones territoriales no las hace Felipe, sino que las hace su abuelo, pero siempre el que cede son sus territorios, no los de su abuelo. Por eso no terminaron demasiado bien. Pero fruto de esta reconciliación, vamos a decir, ya muerto Luis XIV, fruto de esta reconciliación en 1733, se acuerda la participación española en la guerra de sucesión polaca, apoyando al candidato francés. La guerra se vence y como consecuencia de esta guerra, Carlos
hijo de Felipe V, va a ser reconocido como rey de Nápoles y de Sicilia en 1738. Porque se acuerda que esos territorios, Nápoles y Sicilia, sí, sean entregados a España, pero no pueden pertenecer al mismo rey. Así que Felipe V decide dejárselo al siguiente hijo que tenía. El primero que tenía, Fernando VI, va a ser rey de España, así que no puede ser rey de esos territorios en el futuro, así que se lo decide dejar a su segundo hijo, a Carlos. ¿Vale? En 1743, como veis es 3-3, 33-43, se firma el segundo pacto de familia, el Tratado de Fontainebleau, con el objetivo principal también de hacer frente a los ingleses. Se va a participar en la guerra de sucesión de Austria entre el 43 y el 48. Se vence también en esta guerra y en 1748, tras la paz de Aquisgrán, Felipe, el hermano menor de Carlos, tiene otro hijo, es el cuarto hijo de Felipe V, es nombrado duque de Parma, de Piacenza y de Guastalla. O sea, son unos territorios que hay en el norte de Italia. Estos, a ver si más o menos están por aquí. ¿Vale? Aquí está Parma y Guastalla. Estos territorios tampoco se van a incorporar a España, porque en la misma condición se entregan a borbones españoles, pero no pueden estar vinculados a la corona de España. Luego el tercer pacto de familia lo firma Carlos III. Carlos III, hijo de Felipe V, es el Carlos al que se le dio en un primer momento ser rey de Nápoles y de Sicilia, pero que con la muerte de su hermano Fernando VI sin descendencia se le da a elegir entre seguir siendo rey de Nápoles o ser rey de España, y él prefiere ser rey de España. Va a dejar allí en Nápoles a un hijo suyo. ¿Vale? Carlos III va a firmar en 1761 el tercer pacto de familia. Por este pacto entramos en la Guerra de los 7 años, que es un desastre para España fundamentalmente, también para los franceses, que pierden Canadá, que pierden sus posesiones en la India, etc. Es una derrota tremenda. Por esa derrota se vuelve a perder Menorca, perdemos Florida ante Gran Bretaña, y la colonia de Sacramento, lo que sería hoy día Uruguay, se lo tenemos que ceder a Portugal. A cambio, los franceses, que han perdido Canadá, tienen una colonia en Norteamérica, que es Luisiana, a la que no ven ya viable económicamente. Así que deciden cedérsela a España. ¿Vale? Y así terminamos este epígrafe.